Empezamos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy contamos con Daniel Bernabé, fuenladreño, escritor y periodista, y vamos a presentar el libro de la trampa de la diversidad, en la que Daniel plantea una serie de cuestiones que consideramos que son de interés para el bloque del cambio. Nos parece que los debates tienen que ser bien recibidos y que a la hora de poner las cosas encima de la mesa tienen que primar las ideas y los debates políticos que se plantean por encima de etiquetar y anular el debate que nos presentan. Y bueno, Daniel en su libro plantea algunas cosas sobre cómo el neoliberalismo ha tramado estrategias para fragmentar la identidad de la clase trabajadora. Con una de esas identidades que ha funcionado para fragmentar esa identidad ha sido la de las clases medias, como en gran parte los discursos de la izquierda, al relegar a un segundo plano los ejes de políticas de redistribución, al final han primado todas esas políticas de la identidad que impiden el unificar a la clase trabajadora en torno al eje fundamental, ¿no? Para constituir. Bueno, y no sé si comienza, ha escrito el libro Daniel, que comienza un poco a plantear lo que ha escrito, y luego abrimos un debate aquí entre todas y todos. Muy bien, pues nada, muchas gracias en primer lugar a todas y todos por haber venido. Hoy estoy especialmente contento porque juego en casa, ¿no? Después de casi 15 presentaciones, otras 15 que me quedan por delante, pues hoy estar en mi ciudad me llena de alegría. Agradecer a Podemos Fuenlabrada pues el que bueno, pues nos haya dejado este espacio, también a la librería pues para que haya tenido los libros y bueno, pues nada, muy contento en principio de además ver la sala con bastante gente. Normalmente empiezo con una historia y un chiste, lo que pasa es que hoy afortunadamente se me ha frustrado, porque yo decía, mira, digo, qué bien, digo, se nos ha quedado una buena tarde, digo, el cielo está nublado, que a mí me gusta mucho. Digo, presento el libro en mi ciudad y la gente está discutiendo hoy sobre un tema que se llama salario, ¿no? Digo, que no es habitual últimamente ver una discusión en torno pues, a algo tan concreto, ¿no? Y que casi parecería al final que es algo hasta vulgar. Gracias, pues bueno, al preacuerdo que ha llegado pues, UP con el PSOE, ¿no? Y tal, sobre los presupuestos. Te cuento siempre una historia porque el debate público, por desgracia creo, podría girar en torno a una serie de temas. Últimamente, por ejemplo, hay una gran cantidad de conflictos laborales. Hace poco han cerrado Vestas en León, tenemos el conflicto de Amazon, tenemos conflicto con los bomberos forestales, tenemos conflicto en el metro de, bueno, donde era una ciudad andaluza, creo que Granada. Bueno, en fin, vosotros echáis un vistazo un día a lo que es la actualidad y encontráis que, por contra de lo que podría parecer, sí hay un conflicto constante en diferentes sectores y tal, pero sin embargo, ese conflicto no suele crear debate público, está ahí. De hecho, los medios lo tratan, es una cosa muy habitual decir, es que los medios no hacen caso a este tipo de cosas. Sí sale. A lo mejor no de la forma que nos gustaría que se hubiera tratado, pero sí suele aparecer. Y sin embargo, tenemos todas las semanas otra serie de conflictos permanentemente que suelen girar, por ejemplo, en torno a algo que se puede llamar lo cultural, ¿no? Conflictos en torno a las identidades, conflictos en torno a las ofensas, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre comentaba, decía que si habéis visto la película de Regreso al Futuro, cuando al principio, al final de la primera película, pues Marty ya está con la novia, parece que todo va bien y aparece todo con el coche diciendo ha ocurrido algo muy grave y Marty le dice nos hemos vuelto gilipollas o algo parecido en el futuro, ¿no? Pues algo así, ¿no? Es la cuestión. Lo que pasa es que yo creo que hay que escribir un libro pues, para explicar que hay que ser un poquito más ambiciosos a la hora de plantear por qué hay unos determinados cambios en nuestra sociedad, ¿no? Unos cambios que bueno, yo he intentado hablar en el libro. El libro es un libro que, para que os hagáis una idea, básicamente es un libro que intenta analizar cómo nuestra relación con la política ha cambiado en los últimos 40 años y ha pasado de ser una relación de clase y grupal a una relación más individual y más aspiracional. Luego nos meteremos a ver qué significa esto, ¿no? Este es un libro que obviamente, lo vuelvo a repetir una vez más, aparte de los 30 y tantos artículos que han salido, entrevistas, presentaciones, es un libro que no va contra la diversidad, evidentemente, ¿no? Hace unos meses me acuerdo que venía de
de Málaga de presentar el libro. Y entonces, bueno, venía en el AVE. Cada vez que yo voy a presentar el libro soy un poco rockstar, ¿no? Me pagan el transporte, hoteles estupendos, hay mucha gente viéndome, todo bien, ¿no? Pero claro, cuando llego aquí otra vez a Madrid, pues soy otra vez un escritor precario, ¿no? Y bueno, cojo de cercanías y vivo a Fuenlabrada. Entonces, en esas cercanías, y me iba fijando, además se había jodido el aire acondicionado del vagón, y pues me fijé en la gente que iba en esas cercanías. Me acuerdo que había una mujer con hijab, había una señora africana con un vestido azul muy colorido, como era junio, había un chaval, me acuerdo, que llevaba una pulsera arcoíris del movimiento LGTB, había mujeres, había hombres, mujeres que llevaban bolsas donde llevaban la bata que utilizan para limpiar, hombres con la mochila, probablemente también venían del trabajo, ¿no? Entonces, claro, tú veías el vagón y decías, es un vagón que está lleno de gente muy diversa, ¿no? Parece que la diversidad es un hecho en nuestra sociedad y parece que además insistimos mucho en ello. Es un hecho que por una cuestión casi humanística, pues nos suele parecer algo positivo, y de hecho yo personalmente creo que lo es. Prefiero una sociedad con gente diferente a una sociedad con gente demasiado parecida, ¿no? Claro. El problema está que se nos ha olvidado por qué esa gente iba en las cercanías. Insistimos en el hecho de que va gente muy diferente, insistimos mucho en sus diferencias, pero se nos olvida por qué esa gente va en el tren. Esa gente iba en el tren porque venía de trabajar y se dirigía a la periferia del sur de Madrid porque aquí vive una clase de personas diferentes probablemente a la que vive en el este de la comunidad, ¿no? Es otra de las cuestiones del libro. Recordar que hay cosas que nos unen por encima de las que nos separan. Sería otra de las ideas, digamos, rectoras del libro. El libro tiene una primera parte, que serían por los primeros capítulos, donde yo intento hacer un repaso a qué es lo que nos ha traído hasta aquí, a qué es lo que nos ha traído en este viaje. No sé si habéis visto King Kong, seguro que habéis visto alguna vez la película en sus múltiples versiones, ¿no? A mí de King Kong lo que me interesa no es la bestia, sino dónde vive, ¿no? Claro, King Kong vive en un sitio que se llama Isla Calavera. Esta es una isla que no se sabe muy bien dónde está, por lo tanto es un no lugar. Hay gente que en la película dice está a 4 millas, no sé cuántas millas náuticas al oeste de Sumatra, ¿no? Es un lugar indeterminado, un lugar que no se sabe dónde se sitúa, por lo tanto es un no lugar. Los barcos, cuando llegan a la expedición típica, cuando llegan a la isla, atraviesan un cinturón de niebla y sus instrumentos acaban volviéndose locos. Las brújulas fallan, los medidores del barco fallan. Cuando entran dentro de la isla encuentran una serie de animales que bueno, pues se corresponden casi con diferentes épocas de la Tierra. Encuentran grandes reptiles, encuentran grandes insectos del Carbonífero, ¿no? Es decir, parece que también es un sitio que es un no lugar porque no sabemos dónde está, pero es que además también es un sitio donde el tiempo falla. No sabemos si hay futuro, si hay pasado, no sabemos en qué época se sitúa. Es como si todo se hubiera mezclado y se hubiera roto, ¿no? Como si las categorías efectivamente se hubieran roto. Bien, yo lo que digo es que nuestro presente se parece mucho a la Isla Calavera donde vive King Kong. Es un no lugar porque no sabemos dónde estamos. Realmente hay muy pocas diferencias entre estar en el centro de Madrid, en el centro de Nueva York, en el centro de Tokio. Pero además es un no lugar donde no hay tiempo, porque carecemos de línea temporal. No tenemos futuro, no tenemos pasado y tenemos un presente continuo, ¿no? El pasado, de hecho, es casi materia para la industria de la nostalgia. Un sitio donde se fraccionan las cosas y pues, con eso se construye una cierta nostalgia absurda, ¿no? Y el futuro, tampoco tenemos un sitio al que dirigirnos. Lo que tenemos es casi una imagen de síntesis creada probablemente por algún empresario de la comunidad californiana, ¿no? Claro, esta situación en la que se nos da para las fuerzas políticas que aspiran a un cambio es complicado, porque es muy difícil realizar un cambio si no sabemos hacia dónde vamos, si no tenemos un objetivo de horizonte, pero también es muy difícil saber qué es lo que vamos a hacer si no contamos con nuestro pasado, con nuestra tradición. Claro, es un libro en el que, por ejemplo, se habla mucho de identidad, ¿no? Claro, la identidad es algo que lo utilizamos mucho últimamente esta palabra, pero que normalmente no nos pensamos a parar por qué la utilizamos tanto, para qué vale. Claro, yo siempre cuento una historia con esto. Imaginaos una situación que seguro habéis conocido, ¿no? Yo me imagino una situación, bar de menú del día, y ya en ese momento en que se ha acabado de comer, se están recogiendo las migas en el mantel, apurando el vino con casera y tal, y entonces pues hay dos compañeros de trabajo, uno más joven, otro más mayor, y el más joven está hablando de política y le dice esto que
que muchas veces habéis oído y a lo mejor algunas veces habéis hasta dicho vosotros, ¿no? No, es que la gente está gilipollas, la gente no se entera, ¿no? Entonces, claro, el tipo más mayor, que tiene una mayor carga de experiencia y tal, le dice al chaval, dice, mira, te voy a proponer un juego. Dice, tú fíjate en aquella mesa y dime qué es lo que ves, ¿no? Dice, pues veo a unos hombres bien vestidos, con trajes parece que caros, pelo engominado para atrás, ¿no? Dice, uy, ¿qué crees que son? Pues serán jueces, serán algunos empresarios por aquí de la zona, tal, no sé qué, vale. Y le pregunta al chaval, oye, ¿qué crees que votan? Y dice el chaval, pues a la derecha, parece claro, ¿no? Vale. ¿Y aquella mesa qué ves? Ve a unos hombres pues, con pantalón manchado de pintura, quizás una camiseta pues como de tal, ¿no? Y dice, ¿qué crees que son? Y dice, pues probablemente pintores, obreros que estén trabajando en alguna reforma. Vale. Dice, ¿y qué crees que votan? Y el chaval dice, hombre, pues supongo que votan a la izquierda. Dice, pero ya no lo tengo tan claro, ¿no? Dice, a lo mejor incluso uno se ha hecho autónomo y ha empezado a votar a la derecha. ¿Y aquella mesa qué es lo que ves? Y ve a un grupo de chicas, de chicos jóvenes, 20 y tantos años, 30, vestidos de una forma moderna, con gafas de pasta, pelo tal. Vale, ¿qué crees que son? ¿En qué trabajan, no? Y dice, pues, dice, yo creo que trabajarán de publicistas, en el campo del marketing, de la publicidad, diseñadores quizás. Vale, ¿y qué crees que votan? Y el chaval dice, pues ya con esto no tengo ni idea. Claro, esa historia lo que intenta explicar es lo siguiente. La identidad no es más que la forma de darnos cuenta de quiénes somos y qué relación tenemos con el mundo que nos rodea, ¿de acuerdo? La identidad es lo que media entre nosotros y la ideología, ¿de acuerdo? Cuando se tiene una identidad clara y los señores de la mesa, esos empresarios, jueces, lo que fuera, que tienen una identidad muy clara, parece que tienen una relación muy directa con su ideología, parece que no tienen problemas en saber cuáles son sus intereses. Efectivamente, parece que la identidad lo que nos marca es qué problemas tenemos, si esos problemas son compartidos con alguien y qué intereses, o sea, que digamos qué soluciones podemos aportar a esos problemas. Claro, yo no sé si eso es interesante porque hablando de identidades, siempre se habla de la identidad de clase, ¿no? Además a mí me han calificado muchas veces de nostálgico y tal. Claro, evidentemente la clase trabajadora siempre ha sido diversa en el fondo, ¿no? Pero sí es verdad que hubo un momento en que era mucho más fácil saber cuál era tu identidad de clase. Si acudís, por ejemplo, este es un libro que, como veis, tiene muchas referencias culturales, a películas, a momentos y tal, pero yo creo que una historia hay que contarla, una historia periodística como es este libro, un espejo que se pone delante de la realidad, hay que contarlo pues, con muchas referencias culturales para que sea un libro amable, ¿no? Y fácil de leer. Pues decía que si recurrís, por ejemplo, a la literatura inglesa de posguerra, que es un contexto muy concreto, la Inglaterra de los años 50 y 60, claro, era muy fácil, la gente no es que votara laborista, la gente era laborista, porque claro, vivían en barrios prácticamente construidos, proceso para sus empresas, todos tenían una vida muy parecida, en fin, tenían una forma, digamos, una relación muy directa pues, con su clase social. Claro, la cuestión es qué es lo que ha pasado con esta identidad de clase, ¿no? ¿Por qué se ha diluido de esta forma, ¿no? Entonces, claro, yo leyendo ya, una vez que empecé a intentar preparar el libro, es un libro que me propuso, bueno, pues sabéis, escribí un artículo hace cosa de un año, me propuso Pascual Serrano, cuando lo veo siempre estaré agradecido, pues se lo propuso una editorial, ¿no? Y tal, y bueno, pues el tema salió adelante, confiaron en él. Claro, yo me encontré con un texto que define el título del libro. ¿Por qué se llama efectivamente La trampa de la diversidad si no es un libro que va contra la diversidad? En 1975, iba a decir lo de 4 hombres del ejército americano, pero para los más mayores, pero los más jóvenes, para los visto el equipo A, tú tampoco, entonces por eso no... bueno, en fin, olvidarlo en una serie de televisión antigua, estas cosas de la edad. En 1975, Margaret Thatcher toma la dirección del Partido Conservador del Reino Unido. Entonces, yo os recomiendo que leáis el discurso, que es un discurso muy acertado. Thatcher para mí es una de mis enemigas emocionales más grandes, lo cual no quita pues, para que lo que hiciera lo hiciera bien, ¿no? Claro, ¿qué es lo que venía a decir en este discurso? Ella utiliza muy hábilmente la palabra unequal. La palabra unequal es bivalente en inglés porque tiene muchos significados. Tiene el significado de desigual, pero tiene también el significado de diferente o de diverso, ¿no? Claro, la cuestión es que Thatcher lo que venía a decir
era que a partir de ese momento el Partido Conservador por lo que lucharía, por lo que pugnaría, sería por intentar que cada individuo, cada yo, fuera diferente y esa diferencia fuera la que le llevara a las máximas cotas en sociedad. Se cargaba de un plumazo los problemas sistémicos, se cargaba de un plumazo la sociedad, es decir, ya no había gente desigual porque había unas estructuras económicas que fomentaban esa desigualdad, sino que había gente diferente, diversa, porque cada uno individualmente podía llegar a donde quisiera en un proceso de meterse en la sociedad, ¿no? Y luchar por sus intereses y tal, ¿no? Entonces, esa confusión es muy interesante porque a finales de los 70 en Europa, incluso los conservadores no eran muy partidarios de que hubiera unas grandes desigualdades en sociedad. Evidentemente sí querían que hubiera sociedad de clases, pero recordaban aún lo que había pasado en el periodo de los años 30. En el periodo de los años 30, las grandes desigualdades lo que provocaron pues, fue el ascenso de los años 20 finales, el ascenso del fascismo, y bueno, era algo que se recordaba porque incluso los protagonistas de la guerra estaban vivos todavía, ¿no? De tal manera que bueno, ese discurso con lo que juega esa idea de diferencia se apoya sobre todo luego en la creación de una clase media aspiracional, ¿no? Que es lo que yo denomino en el libro. Claro, ¿qué quiere decir clase media aspiracional? Evidentemente, la clase media no es una clase en sí misma, en términos estrictamente marxistas, me refiero, no es una cuestión relacionada exactamente con la producción, sino con la propiedad de algunos medios, un estatus económico y tal, pero la clase media existe de una u otra forma, ¿no? Es decir, pues alguien que tenga un pequeño negocio, alguien que tenga... Claro, la cuestión es que la clase media aspiracional es otra cosa, es una guerra cultural. Es, aparte de cómo dividieron a la clase trabajadora de una forma real, atomizando sus trabajos, cortándolos en cachitos, sacando los departamentos a las empresas hacia afuera y subcontratándolos, al final, cualquier cuestión que se desarrolle en el ámbito de lo laboral, por ejemplo, en el ámbito de lo más material, necesita de un correlato cultural para que la gente lo pueda aceptar de una u otra forma, ¿no? Entonces, ese correlato cultural fue, por un lado, esta idea, ¿no? de que la sociedad había dejado de existir y que las diferencias de clase ya no eran efectivamente válidas, sino que lo que ocurría era que cada uno nos desarrollábamos como individuos en nuestro mundo. Y por otro lado, lo que hacía falta era crear un sentimiento de que todos éramos clase media, ¿no? Todos éramos clase media, además, no porque nuestra vida hubiera cambiado realmente, sino porque podíamos adquirir, podíamos comprar objetos e incluso ideas que nos hacían creernos mejores de lo que realmente éramos. Mejores en un sentido de creer que habíamos abandonado nuestra clase social, ¿no? Evidentemente, yo no tengo nada en contra de que la gente tenga ganas de vivir mejor, todos tenemos ganas de vivir mejor. Lo que se trata en el fondo es que no vivimos mejor, sino creemos que vivimos, de hecho, bastante peor, tenemos problemas que antes no se tenían, con el acceso a la vivienda, mayor parte y tal, pero sin embargo creemos que esos problemas no nos tocan, ¿no? Por resumir. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Porque diréis, vale, está aquí, qué interesante lo que ha contado, pero ¿dónde está la polémica, no? ¿Por qué este libro ha despertado tanta polémica? ¿Por qué se habla del feminismo respecto al libro, de las mujeres, del LGTB, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que ver todo esto que nos ha contado con la siguiente parte del libro? Como os decía, este es el camino para llegar a la Isla Calavera, ¿no? A nuestro presente, para intentar trazar unas líneas que nos han traído hasta aquí. Evidentemente en el libro os aporto más historias, más datos, lo que es que, bueno, que os lo cuento de una forma resumida. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Paradójicamente, no sé si recordáis, si no sé si lo habéis visto, en 1984 Apple lanza su primer ordenador, el Macintosh. Entonces hace una campaña de publicidad muy buena, en el que hay unos individuos sentados enfrente de una televisión, todo muy 1984, como la novela de Orwell, en el que aparece pues, como un gran hermano que representaba a IBM, ¿no? Como todos sois iguales. Digamos que Thatcher también lo que utilizó fue la contradicción con las sociedades del este de Europa, que pretendían ser más igualitarias, pero que Thatcher las retrataba como que pretendían que fueran más homogéneas. Una vez más contraponía elementos que no tienen por qué estar contrapuestos, pero ya se los contrapuso de una forma inteligente, ¿no? Es decir, la igualdad pasaba a ser una malvada homogeneidad y sin embargo la desigualdad pasaba a ser una amable diversidad. Claro, este anuncio, de repente, Apple es representado en una mujer rubia que sale muy Lene Riefenstahl, por otra parte. Entonces de repente ya pues tira un martillo a la pantalla y la
y la rompe, ¿no? Y toda esa gente que estaba pues gris, ¿no? Como con prácticamente la cara en sombras, todos iguales, de repente pues son asombrados por el color de la nueva. Claro, esto es una cosa muy interesante si os fijáis, porque la revolución, el cambio, ya no lo trae ningún movimiento político, lo trae una empresa de tecnología, lo trae un empresario en el fondo, ¿no? Claro, esto es interesante porque es otra de las facetas que trata el libro, que es cómo la política, las ideas de la política, la ideología, se ha transformado en una commodity, en algo que también podemos comprar y adquirirlo. Decía que, os ponía este ejemplo del anuncio, porque está muy bien para entender estos elementos contrapuestos de igualdad, transformada en homogeneidad, malvada, y sin embargo de una no deseable, creo yo, desigualdad transformada en una mala diversidad. Claro, paradójicamente, la sociedad neoliberal lo que consiguió fue homogeneizarnos mucho a todos, no igualarnos. Es decir, son incapaces los neoliberales de redistribuir recursos, más bien todo lo contrario, pero sin embargo hacen que en el fondo todos nos parezcamos mucho. Porque esta clase media aspiracional, aunque es, digamos, muy útil para la estabilidad del sistema, sí hace que en el fondo haya menos diversidad en realidad. Cada vez todos nos parecemos más, leemos los mismos libros, vemos las mismas películas, compramos las mismas velas perfumadas en Zara Home, es decir, nos comportamos todos de una forma muy parecida. Claro, ¿esto qué es lo que trae? Trae que los individuos empezaron a sentir una angustia existencial en el fondo, una angustia identitaria, por diferenciarse del que tenían al lado, ¿de acuerdo? La cuestión es que encima sus identidades empezaron a ser competitivas. Ya no se trataba de tener una identidad, como decía antes con el ejemplo del restaurante, para ver qué era lo que nos unía con otra serie de personas que más o menos nos parecían, para ver cómo podíamos arreglar nuestros problemas. Era que tenemos que tener una identidad individual que compitiera contra otras identidades. De tal forma que aparece uno de los primeros términos más interesantes que veo que planteo en el libro, que es el del mercado de la diversidad. Es decir, como nuestras identidades acaban siendo un producto, nosotros mismos somos el producto, las vamos comprando, las vamos adquiriendo y vamos compitiendo con esas identidades en un mercado. Por la angustia que nos provoca en el fondo el parecernos tanto, ¿no? Paradójicamente la sociedad neoliberal es lo que nos ha hecho. Claro, aquí llegaremos al capítulo 4 del libro, creo que es un capítulo muy divertido donde, pues con bastantes ejemplos, sobre todo de Estados Unidos. Sobre todo de Estados Unidos digo porque allí es donde este problema está más avanzado. Es un libro que habla de tendencias, es un libro que es un freno de mano, es un libro que lo que viene a decir es, desde mi punto de vista, yo he intentado reflejar lo que estoy viendo que está sucediendo con nuestro contexto político y lo he intentado plasmar en el libro, ¿no? En Estados Unidos, desgraciadamente para ellos, aunque fíjate que está haciendo cambios justo al sentido contrario, luego lo comentaremos, el tema está mucho más avanzado en ese sentido. La trampa de la diversidad funciona de forma mucho más patente. Claro, decía que comentaba cómo nuestra vida cotidiana se ha vuelto algo muy difícil. Estamos permanentemente compitiendo, ¿no? Permanentemente intentando ser más que el de al lado, mediante la adquisición de identidades y de estatus, ¿no? Claro, un ejemplo, por ejemplo, bastante cómico en el libro, donde un matrimonio, una pareja, al fin y al cabo no sé si estaban casados o no, ella pues una empresaria de tecnología que ha montado una web y tal, y él un abogado o algo así, pues ella para la cena de Acción de Gracias no compra el típico pavo, sino que compra un capón. Un capón porque lo ha visto que en Juego de Tronos se lo comen, ¿no? Y entonces a ella le parece muy sofisticado comer capón, entonces lo pone ahí para sus amistades y tal, y le Acción de Gracias, ¿no? Imaginaos la típica película norteamericana. Y el novio le dice, qué rico está esto, ¿no? Jenny, qué rico está esto. Pues es capón. Ay, dice el tío, ¿qué es capón? Dice, bueno, pues es un ave de corral emascular, ¿no? Entonces, claro, el tipo se siente de repente muy ofendido, porque dice, yo no me voy a comer a aquel pobre animal a la que le habían cortado sus gónadas, ¿no? Y para que creciera pues más rollizo y más sabroso, ¿no? Bueno, la accidentada cena de Acción de Gracias acaba en separación de la pareja, ¿no? Porque él acaba sintiéndose que le ha faltado, no puedo vivir con alguien, ¿qué tal? Claro, yo me empieza a llamar la atención la cantidad de ejemplos que veo en ese sentido bastante absurdos, ¿no? Que parecen absurdos, pero como la gran prensa los recoge, incluso la gran prensa económica, ¿no? Claro, al final esto ¿qué es lo que trae? Yo empiezo a fijar que ese señor, por ejemplo, no parece sentirse ofendido porque cerca de su casa hubiera un tipo durmiendo en un colchón en el suelo, pero sí pareció ofenderle mucho pues que alguien había puesto capón, ¿no? Porque ofendía, digamos, a su identidad, ¿no? En este caso su identidad masculina, ¿no? Claro, esto al final evidentemente acaba afectando a la política, porque nosotros ya no nos relacionamos con la política, como estaba comentando, de una forma, bueno, pues con un concepto de clase más comunitario,
sino que cada vez tendemos más a relacionarnos con la política también de una forma individual y aspiracional, que ya sabemos lo que es. Claro, la cuestión es, esto afectó a la política socialdemócrata, lo que ahora es el espacio socioliberal, lo que se puede identificar con el PSOE, por entendernos, porque por una serie de procesos que intento explicar en el libro, que empiezan en la era de Tony Blair, de Bill Clinton, ellos lo que hacen es empezar a satisfacer a esta clase media aspiracional. ¿Para qué vamos a preguntarnos por qué la gente se abstiene? No, lo que tenemos que hacer es satisfacer a la gente que vota. Y esa gente que vota es gente, ¿no? Ahí es cuando se crea el mito del centro, el mito de que solamente vota la gente de la clase media, y las ideas, efectivamente, que la política, incluso progresista, empieza a poner encima de la mesa, son ideas cada vez más basadas en qué es lo que quiere la clase media, ¿no? Claro, evidentemente, la clase media, su relación, la clase media aspiracional con la política, es muy parecida a la que tenemos cuando vamos al supermercado. Compramos aquello que nos resulta más vistoso, pero ocurre que no siempre nos sale muy barato y no siempre es bueno para nosotros comprar, ¿no? Pues algo parecido ocurre, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo este tipo de política llega en el gobierno de Zapatero. Quizá llegue antes. Pongo el ejemplo de Zapatero porque es el primero que trae a España de una u otra forma las guerras culturales, ¿no? Zapatero a mí me parece incluso como individuo, ¿no? A mí, por lo que me han contado, conozco a gente que lo conoce en persona, me he hecho un tipo éticamente bastante razonable, un señor que se cree lo que dice, o sea, no es esa oscuridad de Felipe González. Pero sin embargo, Felipe González, si os fijáis, todavía, mientras que con una mano estaba aplicando reformas ya neoliberales que Europa le pedía, con otra todavía hacía una cierta política socialdemócrata basada en hacer cosas de verdad, quiero decir, bueno, lo de verdad, ¿no? O sea, cosas que pesan, como Jurassic Park, cuando va el crío y le dice el empresario va adelante, ¿qué llevas en las manos? Y dice el niño, no sé, son no climáticos, pesan, y dice, sí, pues déjalo que es caro, ¿no? Pues Felipe González todavía hacía cosas que pesaban, ¿no? Hacía hospitales, hacía carreteras, ahora también los hacía porque la gente en la calle se lo pedía, ¿no? Muchos de vosotros no lo recordaréis, pero muchos sí lo recordaréis, ¿no? Cuando se construyó el primer hospital de la zona sur en Leganés, se construyó tras una larga lucha de meses de los vecinos de Fuenlabrada, de Leganés, de toda esta zona, ¿no? Antes del Getafe lo mismo, ¿no? Luchas que acababan cortando carreteras y bueno, y teniendo enfrentamientos con la policía porque la gente sabía que había un momento en que había que elevar la presión hasta un punto, ¿no? El caso es que Zapatero trae las guerras culturales a España. ¿En qué sentido? Claro, su ministro de Economía, Solbes, en el fondo era muy parecido a Rato. Hacían la misma política económica, de tal forma que tenían que de una u otra forma representar delante de sus votantes que había una serie de diferencias. Yo estoy diciendo, por ejemplo, que la ley de matrimonio igualitario no es importante, por supuesto que no. Yo creo que cualquier persona, independientemente de su tendencia sexual, pues, tiene derecho a tener los mismos derechos civiles, ¿no? Y os pongo otro ejemplo que a mí me toca más. Mi abuelo, por ejemplo, fue un represaliado político, ¿no? Republicano. Para mí es importante la ley de memoria histórica, sin duda alguna. Ahora, es importante en la medida que luego el gobierno, en ese gobierno en concreto, siga haciendo medidas de izquierdas, porque al fin y al cabo los republicanos, por lo que luchaban eran por una serie de cuestiones que afectaban a la clase trabajadora. Claro, yo lo que vengo a plantear aquí es que estas guerras culturales venían muy bien, porque al fin y al cabo el aspecto económico quedaba a un lado, olvidado, no se discutía demasiado sobre él, y sin embargo las discusiones estaban centradas permanentemente en este tipo de guerras culturales. Aquí, de hecho, es cuando también se trae a España el concepto de lo políticamente incorrecto. Y uno de los primeros que utiliza es Aznar, que bueno, tiene un par de apariciones mitológicas en el libro, ¿no? Como es él, ¿no? tan espada en mano. Y el caso es que hay un momento, no sé si recordáis, el gobierno Zapatero saca una ley razonable, que casi no es ni ideológica, no es, oye, vamos a reducir, vamos a impedir que se venda vino en las gasolineras, me parece que es, para que la gente no se pimple y no se pegue una hostia. Entonces Aznar salía y decía, además en una conferencia con empresarios del vino, y decía, no me diga usted a mí lo que yo tengo que hacer, con la voz un poquito tomada, no sé por qué. Claro, la cuestión es que en ese momento, si os fijáis, nos causa gracia, pero lo que está en el fondo de Aznar, que es un señor muy de orden, se está convirtiendo en un rebelde, ¿no? Que el Estado no me venga a decir a mí, yo, individuo, lo que yo tengo que hacer porque eso es muy malo, porque yo mi libertad. Yo digo, ¿qué libertad? Le estamos diciendo que no beba cuando coja el coche. Parece algo lógico, ¿no? Algo que en comunidad hemos decidido todos que es mejor. No, pero para, digamos, que es la primera vez que se transforma una idea buena, una idea además que no se puede, ya te digo, ni calificar de izquierda, es una cosa de sentido común, en algo que te resulta como algo rebelde. Entonces, claro, este tipo de conflictos permanentes
evidentemente, a la derecha le sienta muy bien, porque no tiene por qué hablar de cuestiones económicas, de cuestiones de trabajo, de cuestiones de vivienda, pero sin embargo, a la izquierda empiezan a cogerle el gusto, porque los socialdemócratas, pues bueno, pues pueden jugar ahí en ese papel sin preocuparse mucho del asunto, pero por otro lado, el gran problema está que para las fuerzas de cambio empieza a resultar difícil plantear cosas no más o menos importantes que otras, sino que nos unan. Vuelvo a repetir el asunto. Claro, el gran problema de todo esto, yo en el libro, es un libro que hablo algo del movimiento feminista, algo del movimiento LGTB, algo de ecología, en fin, otra serie de cuestiones, no porque yo en el libro vaya a dar ninguna lección a las feministas que prepararon el año pasado el 8M, que lo harán este año de la misma forma, sino porque yo como periodista tengo que hablar de lo que sucede a mi alrededor. Y por fortuna, por ejemplo, el feminismo es una ideología en alza, ¿no? Entonces tiene que aparecer en el libro, ¿no? Claro, mi intención no es intentar analizar el feminismo, hablar del feminismo, porque yo no tengo mucho que aportar en ese sentido. Sí tengo que aportar una visión que el libro da de cómo cualquier cuestión ideológica se ve expuesta a estos problemas que estoy dando. Es decir, cada vez más es una cuestión que se trata desde puntos de vista individuales y cada vez más tiene más que ver no con una acción, digamos, más común, sino cómo cada uno compramos esa parte, digamos, declaracionalmente, ¿no? Para sentirnos parte de algo. Claro, si os fijáis, digamos que la política antes tenía un gran componente común en el que mucha gente se juntaba para hacer algo porque le unían una serie de intereses, ¿no? Ahora, por desgracia, la ideología cada vez más está yendo hacia el punto declarativo. Somos algo en la medida en que lo decimos, pero parece que no hay nada más por detrás, ¿no? Claro, esto al final encontramos un problema, que es que a la hora de plantear acciones conjuntas, nuestras diferencias pesan más que nuestras similitudes. Por otro lado, continuamos avanzando en el libro, porque luego seguro que podremos discutir algunos aspectos. Hay un capítulo sobre cultura, y esto os interesa especialmente, yo creo, a vosotros. ¿Por qué? Porque una de las grandes virtudes que tuvo, por ejemplo, Podemos fue el de una u otra forma redescubrir o popularizar el concepto de hegemonía, ¿no? El concepto de que la cultura era algo más que un libro, en concreto un cuadro que cuelga en las paredes del museo, sino una idea que, digamos, se podía aplicar a la política, ¿no? La forma en que, digamos, una serie de ideas se acaban haciendo dominantes sobre otras. Claro, el gran problema que hemos tenido, tanto en España como en otros contextos, es que, digamos, que la política entendida de forma cultural se ha divorciado de la política entendida de forma material. Claro, muchas veces veréis que me critican, claro, es que todo es material y todo es cultural, ayer mismo Garzón, ¿no? Otra vez, es que yo decía, no, hombre, claro, ya lo sé, yo no estoy diciendo lo contrario, yo no estoy enfrentando el asunto, por el contrario, en el libro lo que hablo siempre es de unirlo, porque pongo un ejemplo muy sencillo, la lucha contra los desahucios es bien material en principio, ¿no? Por entendernos, porque ya sé que filosóficamente la palabra es compleja, pero bueno, quiero decir, vas a evitar que echen a alguien de su casa. Ahora, para que tu idea se comprenda necesitas una serie de argumentarios culturales, un símbolo que sea fácilmente reconocible, un eslogan, si se puede pero no quieren, ¿no? Por otro lado, podemos hablar de que las reivindicaciones LGTB, ¿no?, se sitúan algunas veces más en un campo de la representación, ¿no?, digámoslo así, de lo cultural, es decir, de la identidad, ¿no? Pero claro, cuando una persona va con su pareja por la calle y es agredida por su condición sexual, evidentemente eso es algo muy material, ¿no? Como veis, digamos, ambas cuestiones siempre aparecen unidas, ¿no? Claro, yo lo que vengo a aplicar aquí es que hubo un momento en que cuando tú redescubres una idea, es como un crío cuando de repente encuentra un martillo, un tambor, una flauta, que no para de dar el coñazo con ella, hasta que se venía un poco quitar de las manos, ¿no? Yo ahora muchas veces digo que, hombre, la verdad que sí que hemos de hacer un poco esta idea de cultura. ¿Por qué? Porque bien es cierto que la cultura por sí misma es muy útil para que la política pueda desarrollarse, ¿no?, determinadas ideas políticas, pero por sí misma no construye realidad, no construye acción política, no construye comunidad. Es decir, y aquí el libro insiste mucho en el tema, por ejemplo, del tema de los lenguajes que se deben utilizar, ese tipo de cosas, ¿no? Claro que a una persona con diversidad funcional, por ejemplo, pues supongo que agradecerá que en los documentos oficiales pues aparezca de esta forma y no le digan pues que es un minusválido. Ahora también creo que agradecerá sin duda alguna que las calles estén adaptadas para que su silla de ruedas o el metro pues tenga ascensores y tal. Es decir, no, esto parece que no se debería elegir, pero si os fijáis constantemente vais a encontrar muchos ejemplos, como por ejemplo las administraciones públicas
tiran hacia aquello que no les cuesta demasiado dinero y que es simbólico, para evidentemente no tener que gastárselo en las acciones de peso, ¿no? En las acciones que al final son materiales. Por ejemplo, en la cabalgata de la diversidad, ¿no? Si os acordáis, estas últimas navidades se montó un gran jaleo porque pues, iban a salir una cabalgata allí pues, con unas mujeres trans y tal. Bueno, en principio nadie que se tenía ningún problema, se creó una gran polémica porque había gente que decía cómo iban a sacarlo en Reyes. Yo no sé al final eso la capacidad que tiene de educar a un crío, puede ser que sí, puede ser que no, no es para mí lo fundamental. Lo fundamental para mí es que si eso mismo tú lo propones en base a vamos a crear unas asignaturas, por ejemplo, en los centros de secundaria, que se hable en favor de la diversidad sexual, que se hable, digamos, del respeto a la diversidad sexual, eso te cuesta dinero. Te cuesta dinero porque tienes que contratar profesores, tienes que hacer un temario, tienes que hacer libros de texto. Entonces es mucho más fácil, digamos, hacer política mediante lo simbólico que meterte en un jaleo serio, que es decir, vamos a implementar una serie de cursos, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Con que parece que la política, incluso la política más de izquierdas, está tirando por ahí. Por otro lado, el libro tiene un capítulo que habla sobre la ultraderecha, ¿no? Tema que ahora mismo otra vez está muy en boga. Claro, es un libro donde yo planteo que la ultraderecha también se aprovecha de la diversidad, de esta trampa de la diversidad. Se aprovecha bajo dos factores. Por uno, lo utiliza como narración para, digamos, crear un sentimiento agregador en base a los miedos de la gente. En España, por ejemplo, ahora mismo no tenemos objetivamente un problema migratorio. Tenemos menos inmigrantes que hace unos años. ¿De acuerdo? Eso es una cosa que son cifras objetivas. Claro, la cuestión es que, sin embargo, ellos sí han conseguido crear un cierto relato que ha sido exitoso. De hecho, el otro día me escribió una diputada y me comentaba que, bueno, pues me dijo además que fuera ligeramente, que tuviera cuidado de comentarlo y tal, pues en un sitio, no voy a decir dónde, ya ha habido problemas serios porque han querido poner un centro de reinserción, es decir, no exactamente, esto me sale la palabra, bueno, pues para menores inmigrantes, ¿vale? Por cerrarlo, y ha habido ya una protesta vecinal en ese pueblo para que no lo hagan, ¿no? Y bueno, empiezas a ver que se ha creado un cierto clima de una cierta atmósfera contraria a eso. Pero es que incluso utilizan la diversidad como parapeto, además de como ariete, ¿no? Si os fijáis en Europa, varios partidos ultraderechistas han tenido líderes mujeres o tienen líderes mujeres y también incluso han tenido algún líder homosexual, ¿no? Claro, esto parece extraño, ¿no? Los ultraderechistas parece que muy a favor de las mujeres y muy a favor de los homosexuales no están, pero sin embargo, uno de los grupos que porcentualmente, no digo que sea el que más, pero porcentualmente en Alemania en las últimas elecciones sí creció en su voto a la AfD, al partido de ultraderecha, fueron los hombres homosexuales. Esto parece inaudito, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir esto? Claro, la cuestión, yo encontré diferentes reportajes, uno de ellos hablaba de cómo unos integristas islámicos que habían llegado pues, en la ola de refugiados agredieron a un taxista por ser homosexual, un taxista alemán, ¿no? Claro, el hombre nunca había tenido ningún problema con su condición, él trabajaba allí, le hicieron pues, digamos, bastante daño, le mandaron al hospital, la policía además no los pudo encontrar y tal. Claro, el periodista norteamericano que entrevistaba a este taxista alemán le hacía la misma pregunta que nos hacemos nosotros. Oiga, pero usted se comprende la contradicción, ¿no? Que supone que usted siendo homosexual vote a un partido de ultraderecha. Y decía, sí, la comprendo. Entonces, el problema es que estos de momento no me pegan y parece que me protegen de estos otros que sí me han agredido. Es decir, este ejemplo yo creo que viene bien para darnos cuenta que plantear las luchas de una forma atomizada, es decir, por un lado derechos inmigrantes, derechos LGTB, derechos de mujeres, derechos, es algo que es necesario. Es necesario porque hay colectivos, y las mujeres, que no son un colectivo, sois la mitad más uno de la sociedad, evidentemente no sois ninguna minoría, que tienen problemas específicos. Problemas específicos, yo en el libro nunca lo niego, de hecho lo digo varias veces. Problemas muy graves. En este país se matan 80 y tantas mujeres al año por violencia de género. Las agresiones al colectivo LGTB han crecido. Yo no digo que esos sean problemas de orden secundario, ni mucho menos. Claro, el problema está en que al ir planteándolos de una forma cada vez más separada, al no encontrar un hilo común que los una de una u otra forma, empezamos a tener cada vez más contradicciones entre los mismos. Y empezamos a tener contradicciones entre los mismos y entre ellos, ¿no? Intercontradicciones, ¿no? Claro, al final, el libro, intento terminar con alguna historia que ahora os voy a contar, ¿no? Pero con la siguiente idea, ¿no? Con la siguiente idea que es la que yo creo que al final sirve como conclusión, porque es verdad que el libro, yo estoy sacando todo el rato conejos de la chistera, para que la lectura se haga, digamos, más amable, cuento historias, cuento anécdotas, pero al final
lo digo, lo admito, digo, no tengo ya más conejos que sacar, se me han acabado. Al final, cuando hay gente me dice, ¿qué soluciones planteas? Digo, yo soluciones no tengo que plantear, porque yo soy periodista, yo cuento lo que veo, una historia, las soluciones las tienen que plantear otros. Digo, pero en todo caso, aunque yo no se las tengo que plantear, digo, aquí ya no hay conejo mágico que sacar, no hay palabra nueva que resignificar, no hay una forma nueva de organizarnos que nos vaya a dar. Digo, la única solución es la que hemos tenido siempre, la organización, la enseñanza, la lectura, la reflexión, el debate y el buscar aquello que nos puede, efectivamente, una identidad que nos pueda, digamos, dar algo que nos una, ¿no? Digamos que para terminar, yo tengo una frase en el libro que creo que lo resume bastante bien, que es que mientras que los movimientos revolucionarios del siglo XX buscaban qué era lo que unía a personas muy diferentes, parece que el activismo del siglo XXI se empeña en resaltar las diferencias entre las unidades, ¿no? Nada más, los que hayáis leído el libro os lo agradezco, los que queráis leerlo espero que encontréis un libro interesante y nada, pues ahora si queréis pues hablamos un poco. Muchas gracias.